Muchas gracias, señora Presidente. Señor Ministro, muchas gracias por su comparecencia, aunque no le puedo agradecer que haya retrasado tanto su comparecencia, acordada por la mesa de esta comisión desde hace ya bastantes meses. Además de reprocharle su retraso en comparecer, tengo que reprocharle que no haya respondido a ninguna de las solicitudes de comparecencia, excepto a la que tenía que ver con la ESAN de este grupo parlamentario, que formaban parte de 6, como ha respondido a 5 de los 8 puntos del orden del día de esta comparecencia. Visto los resultados de Andalucía, intuyo que esa convocatoria electoral era la verdadera razón del retraso en su comparecencia, especialmente viendo el penoso espectáculo de la agonía del Gobierno socialcomunista del que usted forma parte, como orgulloso representante de la ultraizquierda más radical en su condición de militante del Partido Comunista de España. Señor Ministro, le vuelvo a recordar, como en comparecencias anteriores, que España, como Estado miembro de la Unión Europea, debe asumir la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, que en su punto 6 condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la Unión, y en su punto 17 expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública, y recuerda que varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Su partido, el Partido Comunista de España, es una anomalía democrática. Su ideología es la responsable del asesinato de más de 100 millones de personas en el pasado siglo XIX. El comunismo ha fracasado en lo político, en lo social y en lo económico. Especialmente llamativo es su caso, señor Ministro, que dice haber llegado al comunismo desde el liberalismo económico, desde su teórico conocimiento de la economía. Ha hablado hoy en su comparecencia de manuales de economía fosilizados por las propuestas que contenían, pero, sin embargo, sorprende que su propuesta económica siga siendo el comunismo. Señor Ministro, ¿hay algo más evidente, empírico e irrefutable que el fracaso económico contumaz del comunismo y sus gravísimas consecuencias para cientos de millones de personas? ¿Cómo una persona que se precia en conocer y enseñar la ciencia económica puede ser comunista? Señor Ministro, aunque ni el presidente Sánchez ni sus compañeros de Gobierno ni usted mismo se hayan dado cuenta, un economista comunista en pleno siglo XXI demuestra su completa incompetencia intelectual y práctica para el ejercicio de cualquier responsabilidad pública. No se trata de una opinión personal, señor Ministro, espero que no se lo tome a mal. Se trata de una cuestión incontrovertible en lo científico. Y en lo político también podrá comprobarlo con el baño de realidad que los españoles le han dado en Andalucía. La mayoría que todavía les permite gobernar desde la Moncloa, en lo que se ha venido a denominar como gobierno Frankenstein, es fruto del engaño y de la traición a los votantes, fundamentalmente a los votantes del PSOE, pero también a los de Podemos, que han visto cómo sus líderes han amasado una fortuna y han abandonado los barrios humildes, como el de Vallecas, para vivir fuera de los barrios de las clases trabajadoras a las que ustedes decían proteger. Se han aislado para evitar los escraches y otros jarabes democráticos que ustedes alentaron contra la casta política en la que ustedes ahora se han convertido. Por si esta se convierte en su última comparecencia, ya que no sería extraño que después del resultado en las elecciones de Andalucía el PSOE les expulse de la coalición de gobierno, voy a comentar algunos de los hitos de su gestión que usted no ha mencionado y por los que me gustaría preguntarle. El 27 de enero del pasado año compareció a petición propia para explicar la situación respecto a la subida de la luz. Declaró que era propósito del Gobierno combatir la pobreza energética. Desde entonces, el precio de la factura de la luz ha seguido incrementándose. Para que no use el comodín de Putin, tenga en cuenta que el alza del precio de la luz era anterior a la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, todas las medidas que han adoptado, incluso la reciente excepción ibérica, han demostrado ser contraproducentes.
¿Tiene alguna explicación al respecto? ¿Cuándo tienen previsto reconocer que su política energética es la responsable de la acelerada inflación que afecta a todos los productos, especialmente a los de primera necesidad? ¿Cuándo reconocerán que, tal y como Vox ha puesto de manifiesto reiteradamente, solo el desarrollo de la energía nuclear puede dar a España la necesaria soberanía energética para ofrecer a los hogares españoles una energía asequible y a la industria española una competitividad que garantice su subsistencia y nos libere de las amenazas y presiones de los países proveedores de combustibles fósiles? Muchos de esos países han demostrado ser enemigos de España o de la cultura o de la civilización europea. En cuanto a la reducción del impuesto de la luz que ha anunciado hoy el Gobierno, después de haber declarado reiteradamente que la Unión Europea no lo permitía, ¿por qué han mentido durante tanto tiempo a los españoles, pudiendo evitar el daño que ha causado el retraso de esta medida? Tengo la impresión de que este Gobierno solo actúa cuando los españoles tienen la oportunidad de hablar en las urnas. Demuestran una vez más que al Gobierno no le preocupan los españoles, sino que su único interés es mantenerse en el Gobierno a cualquier precio, aunque sea a costa del bienestar de los españoles. El pasado 21 de mayo, y este era objeto de la comparecencia de hoy, solicitada por este grupo parlamentario, en Mieres, en la Escuela de Formación de Izquierda Unida, calificó a Su Majestad el Rey Emérito don Juan Carlos I de, y cito literalmente, ladrón y delincuente acreditado. ¿Mantiene usted dichos calificativos? ¿En qué resoluciones judiciales se ha basado? Señor ministro, le invito a un ejercicio muy sencillo, pero que requerirá de valor, que no le presumo. Salga a la calle acompañado de Su Majestad el Rey Emérito don Juan Carlos I. Podrá comprobar qué calificativos merece cada uno. Es más, por si usted no lo sabe o lo ha olvidado, usted puede estar aquí hoy haciendo ostentación de su militancia comunista gracias a nuestro Rey Emérito. Repase la historia reciente de España. Sin él, en España, como en tantos otros países europeos, no existiría el Partido Comunista, por su condición de ideología totalitaria, con cientos de millones de crímenes horribles en España y en todo el mundo donde alcanzaron el poder. Le pregunto ahora sobre el proyecto de ley sobre desperdicio alimentario, del que no ha hablado en su intervención. ¿De verdad cree que era una norma necesaria? Señor ministro, el desperdicio alimentario es propio de la gestión de la riqueza. Parece una broma que un ministro comunista que tiene a Cuba como modelo de consumo traiga a España una ley para regular cómo se gestionan los excedentes. Ha hablado de impacto de nuestro modelo de consumo. Señor ministro, todo modelo impacta, unos más y otros menos. Y lo que sí está científicamente acreditado, lo que es evidente, es que el que no impacta es el modelo en el que no hay oferta o capacidad productiva, como su querido modelo cubano. ¿Cómo puede decir que es un modelo sostenible y que promueve el comercio local? No es verdad. Es un modelo que hace inviable lo que usted propone, inviable económicamente cualquier producción y nos obliga a importar de países en los que no se respeta ningún tipo de norma medioambiental o laboral. Es muy fácil, señor ministro, ser comunista en un país libre y próspero. Como siga mucho tiempo en el Ministerio, su ley no será necesaria, porque no habrá excedentes de ningún ámbito y habrá que gestionar la escasez y el desabastecimiento, que es lo que provocan sus políticas comunistas. Habrá llegado, por fin, las anheladas cartillas de racionamiento de Cuba y Venezuela. Estoy seguro de que le valdría la pena, ya que no lo ha hecho antes de acceder al cargo de ministro, ejercitarse en cualquier actividad empresarial. Y esa experiencia le serviría para conducirse con criterio y no con el sectarismo que ya anunció en su primera comparecencia en este Congreso. Si tiene dudas sobre qué sector elegir, le animo a elegir aquellos que más ha atacado. El sector turístico, que ha calificado de bajo valor, a ver si es capaz de competir con la oferta turística española, que es líder mundial. Si no, monte un bar o un restaurante con un menú sin vino y sin cerveza, en el que no se generen desperdicios alimentarios sin dejar de servir a sus clientes por desabastecimiento. También podría comenzar o adquirir una granja. Demuestre que es capaz de producir una carne de mejor calidad que la del resto de los ganaderos españoles. No lo ha hecho antes de ser ministro, así que espero que después de ser ministro, que será pronto, tendrá el valor y el coraje de arriesgar su patrimonio y comenzar una actividad empresarial rentable, que pague salarios dignos en el marco económico que ustedes han dejado a todos los españoles. Solo entonces podrá dirigirse a los españoles con la autoridad de quien predica con el ejemplo. Por ahora, señor ministro, lo único que ha demostrado es todo lo contrario.
ha sido un comunista que ha vivido como un capitalista, pero no a costa del beneficio de sus aciertos empresariales, sino a costa de los impuestos que pagan los empresarios, pero fundamentalmente también pagan los trabajadores, porque les recuerdo que en España los mileuristas son realmente 2000euristas estafados por el Gobierno. Lo único que le deseo, señor ministro, no solo a usted, sino a todos los españoles, es que no tengan enfrente un Gobierno socialcomunista como el que usted integra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Me han llamado la atención las intervenciones de las portavoces del Grupo Confederal de Unidas Podíamos y del Grupo Parlamentario Socialista Antiespañol, incurriendo en una gran torpeza democrática, suplantando la posición del ministro que comparece y completando o aclarando sus explicaciones por insuficientes o confusas. Señor ministro, ha hablado de mis propios fantasmas. No sé por qué se proyectan los demás. Yo no tengo fantasmas en la cabeza. Yo tengo un conocimiento real, concreto y abundante de la realidad económica, como empresario a nivel personal, pero también como orgulloso nieto, hijo, sobrino, hermano y amigo de muchos empresarios. Desde que tengo uso de razón estuve trabajando en el negocio familiar. Es evidente que el que habla desde la teoría y sin ningún tipo de conocimiento práctico y real es usted, que lo único que sabe de economía es lo que ha leído en libros de economía que, según dice usted, le han llevado a ser comunista. Patología por hablar del comunismo. ¿Es una excusa para poder encerrarnos en manicomios a los que combatimos el comunismo? ¿Cómo llama usted a su autodeclarada condición de economista comunista? ¿Eso no es una patología, una esquizofrenia, una sociopatía? Es evidente que lo suyo sí es una patología, pero de las que hacen mucho daño. Es algo propio de una ignorancia supina o de una perversidad antisocial sin límite. Por otro lado, además de no ser competente como ministro, demuestra que tampoco conoce la historia del comunismo. Don Jordi Solé Tura, a quien se ha referido, era miembro de un partido que abrazó el eurocomunismo y abominó del comunismo soviético. A diferencia de él, usted, hasta hace poco, se hacía fotografías con la camiseta del satélite de la URSS, la Alemania comunista. Le agradezco que haya hablado de su propuesta para Málaga. Usted quiere menos turistas en Málaga, apelando a falsas profecías maltusianas. Señor Garzón, usted solo quiere la ruina de sus paisanos y después de haberlos arruinado llegará cual Mesías con una cartilla para que puedan acceder a lo más básico, alimentos, sanidad y seguridad. La realidad, señor ministro, es que los andaluces han demostrado que en España la izquierda socialcomunista está desapareciendo y Vox sigue creciendo. Los españoles que votaron a la izquierda se han dado cuenta del engaño. Ustedes le prometieron un escudo social y se han dado cuenta de que los únicos que han mejorado sus condiciones de vida son los miembros de este gobierno socialcomunista de la ruina y la miseria. Por el tono y el contenido de sus respuestas, se ratifica que el Gobierno empieza una penosa agonía. Parece el merecido castigo para este Gobierno, autor de la ley de la eutanasia y, por lo tanto, responsable del asesinato de quienes sufren a manos de los más cercanos. Con sus divisiones y gravísimas fechorías internas, se están aplicando la eutanasia. Ojalá este Gobierno de la muerte, de la mentira y de la ruina convoque pronto elecciones y permita a los españoles vivir en paz y en libertad y recuperar la senda del trabajo, el crecimiento y la prosperidad de las generaciones futuras por las que Vox combate sin cuartel a comunistas como usted. Muchas gracias.